Saludos a todos y a todas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bueno, vamos a iniciar este segundo episodio de este espacio al que hemos llamado Textos para leer el contexto. Hace un par de semanas ya, creo, publicamos el primer episodio y estuvimos trabajando este clásico texto, Análisis de las situaciones, relaciones de fuerza, de Antonio Gramsci, un texto escrito a comienzos de la década de 1930, como se sabe, desde la prisión. Hoy vamos a estar trabajando un texto que se conoce como cartas en plural sobre tácticas. Este es un texto, tenemos aquí la referencia exacta, escrito entre el 8 y el 13 de abril de 1917, según el calendario juliano, es decir, las fechas tal cual, este 8 y 13 de abril del 17 corresponden al 21 y 26 de abril de nuestro calendario. Estas son unas cartas, suele hablarse en los cursos de formación política, o sea, el texto, digamos, clásico de ese año en el que en el que se acumularon acontecimientos que en cualquier otra circunstancia hubieran podido transcurrir en 50, 100 años, ¿no? O sea, aquí se aceleró el tiempo de una manera verdaderamente impresionante. El texto que suele, o uno de los textos que suele trabajarse son las célebres tesis de Abril, ¿no? Las tesis de Abril, bueno, para dar información muy básica de contexto, ¿no? Ustedes recuerdan, estamos en plena Primera Guerra Mundial, Rusia está, bueno, obviamente involucrada, es demasiado lo que se puede decir, pero vamos a ir al punto. Estamos iniciando el año 1917 en Rusia. Estallan unas nuevas manifestaciones populares de carácter muy masivo que de inmediato hacen que tambalee el gobierno zarista, el régimen zarista, muy debilitado ya. Estallan estas revueltas populares, o sea, las que finalmente van a dar el traste con el zarismo el 23 de febrero del 17, calendario juliano, 8 de marzo en nuestro calendario. La abdicación del zar se produce el 2 de marzo, 15 de marzo nuestro, es decir, una semana después apenas. Lenin, que estaba fuera de Rusia, regresa el 3 de abril, es decir, un poquito menos de 3 semanas después, 2 semanas y tanto. Y entre el 4 y el 5, es decir, llegando, bueno, se dice que la venía escribiendo ya, de hecho, ¿no? Pero bueno, la convención es que entre el 4 y el 5 de abril escribe sus célebres tesis de abril, un texto que fue publicado originalmente como Las tareas del proletariado en la presente revolución. Y estas cartas sobre tácticas es posible, ¿no? Uno se mete en Google y es posible conseguir en escuelas de formación gente, compañeras discutiendo este texto, un texto realmente, bueno, muy conciso, ¿no? Este es igualmente conciso, pero en cartas sobre tácticas, escritas entre el 8 y el 13, es decir, menos una semana después de las tesis de abril, aquí ya Lenin viene como a acusar recibo de la recepción que tuvieron sus tesis, ¿no? Esto sería lo primero que habría que apuntar, ¿no? En términos de aprendizaje. Hay un muy acalorado debate público no en Rusia en general, porque ha caído el zarismo, no, en el seno de los bolcheviques. Y bueno, cuando él presenta sus tesis, una de las cosas que deciden es, de hecho así comienza Cartas sobre tácticas,
se decide, bueno, vamos a discutir esto públicamente, pues vamos a publicar esto en el periódico del partido, y bueno, a que circule por todos lados y vamos a dar esta discusión, pues, ¿no? Porque tenemos que decidir qué hacer. Tenemos un congreso en puertas y en ese congreso tenemos que terminarnos de poner de acuerdo. Obviamente continúa la discusión, pero ya el congreso es para decidir, ¿no?, sobre la táctica. Fundamentalmente sobre la táctica, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto inmediato de este documento que vamos a leer. Se consigue muy fácilmente haciendo una indagación bastante somera por internet. Hay alguna disparidad respecto es decir, se puede conseguir en distintas versiones. Sí. Yo estoy trabajando sobre la base del que está publicado en la página Marxists en inglés.org. Y aquí ellos apuntan que sacan este texto de las obras completas de Lenin, según está editado por la editorial Progreso, bueno, en este caso en el año 64, en el volumen 24, pero sabemos que en otras colecciones, suponemos que textos que han pasado por otro filtro, textos seleccionados, etcétera, no coinciden necesariamente con esto, ¿no? Manuel está trabajando con una muy linda versión. Una versión de Progreso también, que se llama Entre dos revoluciones. Ajá, que es puro 1917. ¿no? Que son textos de Lenin de 1917. Empieza con las cartas de lejos y termina, bueno, con los textos. Entonces, ahí está. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, de distintas formas, pero bueno, más que decir que hay distintas versiones, porque nosotros estuvimos incluso haciendo el ejercicio de comparar las distintas traducciones, que no siempre coinciden, pero realmente no conseguimos un solo caso en el que se alterara el espíritu seguramente habrá una traducción más fiel que otra, naturalmente, como sucede hasta que no sepamos ruso no lo vamos a ver con exactitud. Exactamente, pero en todo caso es un buen indicio el hecho de que siempre, a pesar de las variaciones, siempre lo que leemos termina significando lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, igual ustedes saben que esto lo vamos a publicar en los comentarios, en la descripción de este mismo video. Vamos a publicar alguna de estas versiones con las que vamos a estar trabajando acá. Bueno, Manuel, además de entrada, agradecerles por los comentarios que generó el video inicial, creo que es importante decirlo. Y bueno, yo reitero algo que comentaba Manuel la vez pasada, si tienen alguna propuesta sobre algún texto que deberíamos trabajar o alguna propuesta de alguna otra naturaleza, bueno, por supuesto nosotros estamos completamente dispuestos a leerlos pues con mucha atención. Y bueno, simplemente recordar el espíritu mismo del espacio, ¿no? Que tiene que ver, o sea, yo creo que nosotros hubiéramos podido agarrar algún otro texto de Gramsci, algún otro texto de Lenin, muchos otros textos bueno, como es más o menos lo que quiero decir es que es una selección arbitraria, pero de lo que sí pueden estar seguros es de que son textos que nos aportan herramientas para analizar situaciones, ¿no? Aquí se habla mucho de marxismo-leninismo como una fórmula o como una corriente ideológica, etcétera, pero bueno, y de hecho uno lee a Lenin y coño, ese estilo digamos o sea, hay unas circunstancias que lo obligan a ser no solamente muy conciso, ¿no? Sino que como están en permanente polémica, es no solamente conciso, sino punzante,
está discutiendo con sus camaradas de partido y pareciera que, concha, esta gente parece, o sea, para los estilos de uno, digamos, no tan habituado a discutir tan severamente. O sea, lo bueno es que aquí uno no ve epítetos por ningún lado ni descalificativos, uno lo que ve es una discusión permanente en torno bueno, pero ¿cuáles son nuestros marcos de interpretación? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que utilizar para hacer el análisis de la situación, ¿no? Esto es lo que nos parece rescatable bueno, no solamente del texto de Gramsci, sino de esta obra que vamos a trabajar de Lenin, y vamos a continuar haciendo lo posible por trabajar textos que vayan en la misma dirección, absolutamente convencidos de que nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, y esto no es algo que digamos que afecta a la sociedad venezolana o a los militantes, a los militantes en Venezuela, sino que es un fenómeno global, ¿no? De hecho. Entonces, bueno, sí, son clásicos, sí, es un lenguaje que puede parecernos un poco, digamos, démodé, anacrónico, pero no es anacrónico en lo absoluto. Y bueno, ya nos vamos a dar cuenta de por qué estamos diciendo estas cosas que estamos diciendo, Manuel. Ajá. Manuel está un poco mejor de la gripe, gracias a Dios. Bueno, sí, supuestamente. Tenemos ya un poco de programa aquí grabando de otras cosas, no de esto, más las otras cosas que hemos hecho con una tos de fondo. En todo caso, varias ideas. Primero, este contexto es un contexto muy importante, ¿no? O sea, el contexto en el que se producen estas cartas. Primero porque Lenin viene estableciendo elaborando lo que va a presentar como las tesis de abril a partir de unos debates muy intensos que estaban ya con anterioridad, lo vamos a ver aquí, pero que son importantes de tener en cuenta, sobre la propia guerra. O sea, hay un encuentro que se hace a finales del 16 en el que las izquierdas marxistas discuten en Zúrich, cerca en Europa, se reúnen a discutir sobre el tema de la paz y sobre cuál tipo de paz es la paz que hace falta, cuál es la posición que deben tener en torno a la guerra. Ya habían ocurrido esos intensos debates, bueno, que llevaron a Karl Liebknecht a la cárcel, por ejemplo, por oponerse a los créditos de guerra. Había todo un debate muy intenso sobre el carácter de la guerra y cuál debían ser las posiciones que tenían las izquierdas revolucionarias en torno a la guerra. Eso se da en el 16, él escribe un texto a comienzos del 17 que se llama Pacifismo burgués y pacifismo revolucionario, y Lenin venía muy convencido de que a partir del análisis de la realidad y de lo que debía ocurrir, bueno, la guerra, que era una guerra interimperialista, se iba a convertir o debía convertirse en una guerra civil de clase, si debía convertirse en una guerra revolucionaria de clase para deponer el poder de la burguesía. Eso lo empieza él a delinear al calor de los acontecimientos. Si ocurre la Revolución de Febrero, se va decantando esa toma del poder por parte de los sectores de la burguesía y entra con esta tesis, con este planteamiento de que había que continuar la guerra por la vía de la guerra revolucionaria. Y cuando llega, bueno, se reúne en una hay imágenes de eso todavía, ¿no? Cuando Lenin llega, baja del tren, incluso a lo mejor después las conseguimos para la edición, porque están esas, cuando él presenta a los mencheviques y bolcheviques, porque presenta al Partido Socialdemócrata Ruso, que incluía bolcheviques y mencheviques, sus propuestas de la tesis de abril, que incluían esta consigna de continuar la guerra por la vía revolucionaria. Y ahí se genera un quiebre importante y un rechazo importante que le decía, bueno, Lenin, la gente está cansada de la guerra. Si la consigna que hay en las calles, y eso se va a ver a lo largo de ese año continuamente, es la consigna de la paz. A pesar de que tu análisis, y eso tiene que ver con esto que vamos a ver, esa relación entre la consigna y el análisis de la realidad, cómo se produce la consigna, y él genera otros textos ese año relacionados con eso, dice, bueno, a pesar de que el análisis de la realidad te arroje la consigna no va a conectar con la población, si lo que está reclamando la gente en la calle es el fin de la guerra. Y de hecho la continuidad de la guerra, del gobierno provisional, del gobierno burgués provisional, cuando continúa la guerra genera continuas movilizaciones porque los soldados se habían convertido en sujetos políticos, porque no era el ejército profesional, era un ejército de obreros convertidos necesariamente en soldados
y aquí los actores políticos, los soldados eran actores políticos muy importantes, entonces los mismos soldados se movilizan continuamente contra la guerra. Y ahí un tema importante que es, bueno, la flexibilidad propia que uno tiende a no discutirse tanto o a no exaltarse tanto de un tipo como Lenin, que plantea un debate interno, es capaz de recoger la consigna y decir, bueno, vamos a revisar, a pesar de que cree tener razón, revisa la consigna y a lo largo de los primeros meses, de hecho hay una estrategia que se plantea ahí en el texto sobre el tema de construir una mayoría, la importancia de construir esa mayoría de cara a la toma del poder, todo este debate que tenía que ver con esas consignas que construyeran mayoría que se dan en esa discusión. Entonces eso es un Lenin, como tú mencionabas, abierto al debate, abierto a la discusión, lo va a hacer así todo ese año. Cuando ellos tienen una discusión antes de la Revolución de Octubre, sobre la toma del poder y la participación en lo que iba a ser la constituyente de finales de ese año, en la que llega incluso Lenin en el debate con Kemenev, si no bien, hasta pone, bueno, si esto va a seguir así, pongo mi renuncia, yo no me voy a imponer, pero me voy. Entonces tienen que recoger y hay todo un debate nuevo sobre ese punto, están continuamente discutiendo en el seno del partido y además no una discusión, como tú decías también, cerrada en el seno del partido, sino una discusión que se daba en prensa y Lenin apelaba continuamente que se publicaran esos debates y a ir intercambiando con ellos. Pero lo otro es, a partir de lo que tú decías también, del debate del lenguaje, que más allá de que suene o no anquilosado el lenguaje, esta discusión al calor de la realidad y de la necesidad, si son unos textos construidos al calor de la necesidad concreta de hacer un análisis que permite establecer una estrategia que no es una estrategia para mañana, es una estrategia para ya, porque los acontecimientos están ocurriendo en ese momento, es decir, la revolución está pasando en ese momento, sí, sea la burguesa o la que venga, etcétera, están en un interregno ahí. Entonces, además, ahí, todo muy rápido, lo que te obliga a afinar aún más la herramienta. Y uno ve, por eso que le decía, está este texto, está un texto que yo hice con Monte Ávila que se consigue, que se llama 1917, que también abarca un poco más que este, pero imagínense, este texto tiene, qué sé yo, 600 páginas. Esos 600 páginas de Lenin escribiendo artículos durante todo ese año, un mes. Pasaban cosas y sacaba un artículo en la prensa, escribía para lo interno del partido. Entonces ahí hay una cosa que tiene que ver con una visión del marxismo-leninismo como una ideología dogmática, que el marxismo-leninismo podría hacerlo si no entramos en ese debate, y a lo mejor lo decimos aquí para que se molesten con nosotros, nos escriban ahí en el marxismo. Pero bueno, en general suele haber cierto consenso, el marxismo-leninismo es una creación posterior. Claro. Pero en todo caso... ahorita eso no existe. Exacto. En todo caso, aquí hay una idea clara, que es que se suele vincular a Lenin con el dogmatismo ideológico, y él es muy claro aquí, y es una de las cosas a las que lo lanzo, pero a la que vamos a llegar a través de la lectura, que el dogmatismo puede llegar a ser contrarrevolucionario. Sí, puede llegar a ser la excusa de los contrarrevolucionarios para ponerle freno a la revolución, apelando a, bueno, esto es lo que nos dice Papa Marx, ¿cómo se nos ocurre a nosotros decir otra cosa? Y lo que era en el fondo era los sectores contrarrevolucionarios diciendo otras cosas, pero lo vamos a ver ahí en detalle. Sí, vamos a... Entonces comenzamos por esta primera parte, igual le vamos a estar compartiendo allí la presentación, bueno, la presentación va a estar inserta en el video. Esta primera parte, vamos a llamarlo así, fundamentar científicamente la política, ¿no? Yo le comentaba a Manuel, como que impresionante como, perdón, no es solamente una cosa epocal, Manuel, es una cosa de afinidad, digo que cómo resuena esto con Gramsci, ¿no? Perdón. No es nada más de época y de afinidad ideológica, es un tema de... Y bueno, que se ha perdido. Yo me imagino que para la mayoría de la gente parecerá... Bueno, estamos en la época de la posverdad, el triunfo de la posmodernidad, etcétera, de qué hablamos cuando hablamos de carácter científico de la ciencia, del análisis. Pero bueno, si uno supone no meterse, incluso si uno no te vas a meter en ese debate, igual hay una cosa que permanece siempre, que es el rigor en el análisis. ¿Sí? Igual el análisis, quieras o no meterte en un debate sobre el valor de la ciencia, etcétera, igual en ambos casos, y es totalmente reivindicable hoy, los análisis requieren rigor. Y rigor se tiene si tú tienes un método que te permita hacer las preguntas correctas, que es lo que uno ve aquí constantemente. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos a la hora de analizar? Y luego los instrumentos para ir a la realidad, no a la especulación, sino cuáles son los hechos y cuáles son las preguntas que le hacen esos hechos
y qué es lo que vas a buscar ahí. Y eso sigue siendo absolutamente válido sin meternos, si uno no se quiere meter en el debate sobre la ciencia, el carácter de la ciencia, qué es decir científico. Independientemente de la valoración que tú hagas de ese método de análisis, que independientemente si te parece que la conclusión a la que arriba es equivocada, ¿no? Pero por favor, un poquito de rigor, ¿no? Entonces, bueno, comencemos leyendo, bueno, saltamos las primeras líneas, ¿no? Que es donde... Es el contexto del que hablamos nosotros. Sí, al que ya nos referimos, hay como un brevísimo prefacio, él dice, bueno, yo llegué, expuse esta cosa, alguna gente luego lo publiqué allá, y decidimos que, bueno, vamos a discutir. Estaba sorprendido, además, hay que decirlo, porque fue absolutamente inesperado para él llegar y no encontrarse con que sus tesis recibieran ovación de pie de todos los militantes, más bien fueron como, bueno, ¿de qué? Sí. Entonces, bueno, comienza. El marxismo nos exige un análisis rigurosamente preciso y objetivamente verificable de las relaciones de clase y de las características concretas de cada situación histórica. Los bolcheviques siempre hemos procurado cumplir con este requisito absolutamente esencial para fundamentar científicamente la política. Cita a Marx y Engels cuando dice nuestra teoría no es un dogma sino un guía para la acción, y dice, complementa, siempre lo decían, ridiculizando con razón la mera memorización y repetición de fórmulas, entre comillas, esto de las fórmulas lo va a repetir en varias oportunidades, que en el mejor de los casos solo son capaces de señalar tareas generales necesariamente modificables por las condiciones económicas y políticas concretas de cada periodo particular del proceso histórico, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera, este es el punto de partida de Lenin. Sí. Es necesario fundamentar científicamente la política, es necesario un análisis riguroso, preciso, objetivo, verificable de las relaciones de clase y de las características concretas de cada situación. Las fórmulas nos guían, pero las fórmulas también nos pueden desviar, también nos pueden extraviar dependiendo de cómo las empleemos. Sí, yo creo que ahí uno tendería a pensar en primera instancia, por esto que decíamos, que cuando uno dice análisis exacto, bueno, que dice efectivamente comprobable, pero es más o menos lo que uno dice, ¿no? Y fundamentación científica, termina pensando, de cara a todo lo que se debatió después, pasado más de un siglo sobre estas cosas, que terminaba siendo justamente dogmático, ¿no? Que decir análisis científico es decir una cosa que atropella la realidad, etcétera, etcétera. Y aquí, justamente lo que se recoge es todo lo contrario. Si no es un análisis, diría uno en los propios términos científicos, deductivo, es decir, tú tienes una fórmula y de esa fórmula deduces cómo es la realidad solamente, sino que tendría que ser más bien, bueno, ahí hay una mezcla de inducción. La dialéctica va a negar esa lógica deductiva e inductiva, pero en todo caso, si uno lo quiere pensar en primera instancia, es la realidad siempre la que te va a marcar la pauta. Es decir, el análisis concreto de la situación concreta, que es lo que la idea que él va a proporcionar ahí más adelante, es lo que te va a decir. La guía para la acción es que la acción misma cambia por cada momento. Es decir, tú no puedes hacer una guía para la acción si no está interpelada continuamente con esa realidad sobre la que hay que actuar. Exacto. Entonces no tiene ese análisis científico ahí. Es una cosa distinta a lo que uno se imaginaría como dogmatismo tradicional. Aquí habría que pensar que siempre se dice y se ha sido recurrente, lo dice Néstor Cohen en su libro sobre Lenin y demás, que este es un Lenin, el Lenin post-Hegel, que es toda esa cosa. Este es el Lenin que estuvo todos estos años anteriores leyendo la lógica de Hegel y que afirmó incluso que no se podía comprender el capital, el propio Lenin, ¿no? No se puede entender nunca el capital si usted no ha leído la lógica de Hegel. O sea, hay una visión sobre la dialéctica, a fin de cuentas, a pesar de que no estoy muy seguro si se menciona el término dialéctica propiamente aquí, que tiene que ver con esa ida y venida sobre la realidad, y que va a ser muy claro. Es decir, las tareas generales, tú puedes tener una fórmula que te dice más o menos para dónde debe ir la cosa, pero esas fórmulas se realizan en la realidad de maneras marcadas por el proceso histórico, y eso es ecos de Hegel permanentemente. Esa idea de cómo se realiza la idea de Hegel, eso está claramente en la lógica de Hegel. Hay una idea, la idea se realiza y se encarna de maneras muy diversas a como la idea del movimiento de la realidad
en la realización de la idea, no es una cosa que está ahí. Entonces vamos a ver, digamos, cómo analiza él concretamente, qué es lo que está pasando en Rusia en ese momento, ¿no? Entonces se pregunta, ¿cuáles son entonces los hechos objetivos claramente establecidos por los cuales el Partido del Proletariado Revolucionario debe guiarse ahora al definir las tareas y las formas de su actividad? Tanto en mi primera carta desde lejos, a la que se refería a Manuel, publicada en Pravda entre los números 14 y 15, del 21 y 22 de marzo de ese mismo año, del 17, como en mis tesis, en las tesis de abril, defino la característica específica de la situación actual en Rusia como un periodo de transición de la primera etapa de la revolución a la segunda. Por lo tanto, considere que el lema básico, la tarea del día en ese momento era: obreros, habéis realizado milagros de heroísmo proletario, el heroísmo del pueblo en la guerra civil contra el zarismo, debéis realizar milagros de organización del proletariado y de todo el pueblo para preparar el camino hacia vuestra victoria en la segunda etapa de la revolución. ¿Cuál es entonces la primera etapa? Yo rescataría ahí, para antes de continuar, en términos de método y de pertinencia para nosotros, en esto que estamos haciendo, que además es un ejercicio de interpelación a la realidad venezolana al final, porque si no, no serían textos para leer el contexto. Esta es una pregunta que uno tendría que hacerse en un análisis político individual, colectivo, organizativo, militante, etc. Es decir, uno debería poder preguntarse, y en una situación como la nuestra, donde también los sucesos son muy acelerados, esta es una pregunta válida para iniciar cualquier análisis. ¿Cuáles son los hechos objetivos establecidos con exactitud? Y que esos hechos, primero, ¿cuáles son los hechos? Y cómo esos hechos deben servir de guía para determinar las tareas del partido y de la organización, en todo caso. Así, bueno, tú estableces un análisis de los hechos y esos hechos son los que te van a decir cuál es la tarea. O sea, no sobre... Entonces uno podría levantarse todos los días y pararse frente al espejo y decir, bueno, ¿cuáles son los hechos hoy? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿cuál es la tarea? Y esa tarea pareciera... Y en este año uno lo ve, cuando yo hice esa recopilación de Lenin, lo interesante era eso. Escribe todos los días porque todos los días pareciera... Hay una cosa general, estratégica, que es la toma del poder, siempre. Pero esa tarea cambia, o sea, en un día para otro cambiaba, pasaba otra cosa que hacía que la táctica fuera, pero ahí uno puede recuperar la pregunta a la hora de hacer un análisis colectivo o individual de la situación concreta en la que está. Bueno, ¿cuáles son los hechos y cuál es la tarea que deriva de esos hechos? Y por eso empieza a describirlos en eso que tú ibas a mencionar, cuál es esa primera etapa que ya había ocurrido. Entonces interroga, ¿cuál es la primera etapa? ¿Cuál es entonces la primera etapa? Y dice... es el paso del poder estatal a la burguesía. Antes de la revolución de febrero-marzo del 17, a la que ya nos referíamos al comienzo, el poder estatal en Rusia estaba en manos de una vieja clase, a saber, la nobleza terrateniente feudal, encabezada por Nicolás Romanov. Después de la revolución, el poder está en manos de una clase diferente, y una nueva clase, es decir, la burguesía. El paso del poder estatal de una clase a otra. Aquí tenemos una definición bastante concisa de revolución. El paso del poder estatal de una clase a otra es el primer signo, el principal, el básico de una revolución, tanto en el sentido estrictamente científico como en el sentido político práctico del término. Y dice aún más, en esta medida la revolución burguesa o democrático-burguesa en Rusia está consumada. ¿Cómo lo traduce ahí? Ha terminado. Por lo tanto, la revolución burguesa o democrático-burguesa en Rusia ha terminado. Ha terminado. Entonces ahí comienza ya un primer choque, digamos, en el relato que va construyendo Lenin, él va dando cuenta aquí de cuál es uno de los primeros choques con el partido, ¿no? Y establece también, a partir de lo otro, una cosa que va a decir y que lo va a decir en los otros textos y que también es súper pertinente para nosotros hoy, que es la pregunta de ¿dónde está el poder? Él la va a hacer después, incluso el título de algunos artículos, ¿dónde está el poder y dónde está la revolución? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuáles son las clases? ¿Cuál es la relación entre las clases y el poder? Esa es una pregunta es que si no analizamos transversal, eso, además, y tendría que hacerse hoy aquí también, decir, bueno, ¿cuál es la relación entre las clases sociales y el poder? ¿Cuál es la clase que gobierna? Si no hacemos un mínimo ejercicio de analizar eso de cara a Venezuela, sí, este espacio no tiene ningún sentido. Eso ya vamos para allá. Sí. Ajá, entonces, dice
Dice Lenin, recapitulamos, estamos en una primera etapa. Esta primera etapa consiste en que el poder estatal pasó a manos de la burguesía, es decir, se ha producido una revolución, y no solamente eso, sino que esa revolución, dice en esta traducción, ha terminado. En esta versión dice la revolución burguesa o democrático burguesa está consumada. Entonces los camaradas le responden. En este punto vimos un clamor de protesta de quienes se autodenominan viejos bolcheviques. ¿Acaso no siempre sostuvimos, dicen los camaradas, que la revolución democrático burguesa solo se completa con la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y el campesinado? Ha terminado la revolución agraria, que también es una revolución democrática burguesa. No es un hecho, por el contrario, que ni siquiera ha comenzado, ¿no? O sea, como tú me vas a hablar que la revolución terminó si ni siquiera ha comenzado. Mi respuesta es, mi respuesta es, las consignas y las ideas bolcheviques en general, se va poniendo buena la cosa, las consignas y las ideas bolcheviques en general han sido confirmadas por la historia, pero en la práctica, una cosa es en general, pero en la práctica las cosas han resultado diferentes. Son más originales, más peculiares, más variadas de lo que nadie hubiera podido esperar. Léelo. Fíjate, claro, yo ahí te iba a mencionar otra cosa, pero te menciono aquí lo de la traducción. Esta me gusta porque, está ese lenguaje que te decía que hace referencia a los hegelianos, que no es casual. Dice, contexto, las consignas de la idea bolchevique en general, es cierto, han sido plenamente confirmadas por historia, pero concretamente las cosas han resultado de otro modo, de lo que podía, quien quiera que fuese esperar, de otro modo, más original, más peculiar. Y retomo por la idea misma de lo que significa en el lenguaje marxista decir concretarse. Es decir, cómo se concreta una cosa que tiene que ver con la dialéctica, cómo funciona lo concreto en Marx, ¿sabes? Cuando uno estudia la dialéctica, concretarse tiene que ver, cómo en el propio lenguaje de Hegel, esa idea de cómo la idea se hace concreta, cómo se realiza la idea, está poniéndose en juego un poco aquí, con esa idea de cómo se realiza. Y en el fondo, por eso te decía lo dogmático puede ser contrarrevolucionario en los tiempos. Hay un debate, el telón de fondo de este debate es la lectura sobre el etapismo, que es lo que aparece. Dice, ¿cuáles son las etapas? Incluso estos viejos bolcheviques hacen una lectura que apareció, por cierto, en lo que leímos de Gramsci, del capítulo de Introducción a la crítica de la economía política de Marx, porque en esa lectura es, para que un periodo tenga que dar pie a otro, tiene que haberse agotado todas sus circunstancias. Entonces, por eso le dice, es que no ha ocurrido esto, ni ha ocurrido esto, por lo tanto la revolución burguesa no ha terminado porque no se han dado todas las condiciones internas para que se agote. Y ahí está Lenin diciéndole, muy bonito en la teoría, aquí lo que está ocurriendo en la práctica, y es para donde va después, es que las cosas están realizándose de manera más original. Aquí en la práctica está pasando otra cosa. Y ahora va a pasar a decir en qué consiste esa originalidad, ¿no? Entonces dice, ignorar o pasar por alto este hecho equivaldría a imitar el hecho de que, lo que acabamos de decir, ¿no? Nuestra idea, nuestra consigna se confirmaron en general, pero en lo concreto la cosa es diferente, es más original, más peculiar y tal. Ignorar o pasar por alto este hecho equivaldría a imitar a aquellos viejos bolcheviques que más de una vez han jugado un papel tan lamentable en la historia de nuestro partido, repitiendo fórmulas aprendidas de memoria sin sentido, en lugar de estudiar las características específicas de la nueva y viva realidad. La dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado ya se ha hecho realidad en la Revolución Rusa, pues esta fórmula, entre comillas, solo contempla una relación de clases. Esta fórmula solo contempla una relación de clases y no una institución política concreta que implemente esta relación, esta cooperación. El Soviet de Diputados, Obreros y Soldados, ahí tienen la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado ya realizada. Yo me estoy conteniendo para no hacer comentarios, porque quiero, que él termine como de darle forma a su razonamiento, pero de todas maneras, Manuel, si quieres comentar. No, termina, sí. Ok. Entonces, dice, esta fórmula ya es anticuada,
los acontecimientos le han trasladado del ámbito de las fórmulas al de la realidad, repite una y otra vez lo de las fórmulas, ¿viste? Sí. Se coño la fórmula. Claro, porque él está peleando con unos tipos, bueno, es decir, como uno los conoce, que lo que le están sacando es consigo fórmula. Claro. En el movimiento de lo que decía Marx sobre cómo se hacía la historia, esto no ha ocurrido porque la revolución burguesa no ha terminado. Porque en el fondo, ¿cuál era el debate? Que él lo asoma ahí. Pero es obvio que el debate en el fondo era cuál era la posición que ellos tenían que tener respecto al gobierno provisional. Claro, obviamente. Si se metían, porque bueno, si lo que para poder hacer la revolución proletaria hay que terminar la revolución burguesa, nosotros tenemos que meternos en la revolución burguesa y empujarla. Claro. Y ayudarla a que termine, que cumpla toda su fase, etcétera, etcétera, que es la visión de los socialdemócratas. Además, hay que pensar ahí que los socialdemócratas de este momento ni siquiera son los socialdemócratas de ahora. No. Son unos socialdemócratas todavía marxistas, todavía unos tipos que levantan a Marx y dicen, no, unos socialdemócratas parecidos, no sé, a lo que diría, me recuerda el discurso de Pekoff en los 90, dice, no, yo estoy realizando aquí el marxismo, yo estoy llevando a cabo el desarrollo de la fuerza productiva a su máxima capacidad. A mí no me pueden decir que no estoy haciendo, estoy llevando a cabo la consigna, la fórmula al pelo, pues yo estoy haciendo la fórmula. ¿Cuántas veces no nos escuchamos, nos cansamos de escuchar eso? Pero coño, no me quiero adelantar. Pero ahí está ese debate. A propósito de eso, de eso por que tú dices, que aquí dice la vida, que me gusta, dice la vida la ha trasladado, ¿no? La fórmula, la vida misma traslada la fórmula del reino de la fórmula. Pero viste que él nunca niega la fórmula, o sea, la fórmula no es el problema. No, él dice que la fórmula tiene un sentido, bueno, claro, tiene energía. El problema es sobrevalorar la fórmula, sobredimensionarla. Es decir, pretender que la fórmula sustituye la realidad, ¿no? o el análisis. Además, ahí hay una idea que a uno le sirve porque se parece al lenguaje, que es una cosa que no lo dice así, que es el tiempo político. O sea, el tema de la fórmula y de que él está viendo un tiempo político. Entonces, si tú supeditas el llamado que tienes que hacer, que al final es cómo formulas la consigna, a la fórmula, vas a llamar a que estos tipos ya hicieron una revolución. Ahí tienes al soviet. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir al soviet que se diluya. Bueno, y se convierta eso te iba a decir. Se incorpora el gobierno provisional. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es el llamado político que vas a hacer? Mira, en este tiempo? No están leyendo el tiempo político, señor. Ustedes están leyendo la fórmula, o sea, porque en el fondo, bueno, son operadores de la socialdemocracia. Claro. ¿Cuántas veces no escuchamos durante los años más intensos de la Revolución Bolivariana? Es que hay que apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas, hay que apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas. Y una vez que ya completemos esa fase, entonces es que es dable, es posible comenzar a pensar en otro estadio y tal, ¿no? No solamente la cuestión del etapismo, ¿no? Que ya de por sí es, digamos, una tara mental, una tara intelectual. El problema, Manuel, es más grave. O sea, lo que esconde o lo que está tras esta tara del etapismo es que tú estás negando la fuerza política que este es el momento de los soviets. Sí. O sea, este es el momento cumbre de los soviets. O sea, Lenin lo que está es angustiado, porque chamo, ustedes van a desperdiciar, ustedes de verdad están dispuestos a desperdiciar esta fuerza histórica que ha acumulado el pueblo de Rusia. O sea, por acentrismo, para decirlo en los términos más o menos de esa época, o sea, porque lo que nos corresponde es defender este gobierno. Incorporarse incluso, porque después entran en el debate de qué por pasa. Por eso que el tipo dice... tiempo, porque aquí todavía, que lo hablábamos, todavía los mencheviques no han formado parte orgánica del gobierno provisional. Después llaman a Kerensky, después incluso intentan poner de ministros a miembros del soviet. Eso va pasando con el tiempo. Aquí está apenas comenzando... previo debate de cuál tiene que ser la posición de los bolcheviques en relación a esa política. Está apenas llegando Lenin. Pero después, a partir de lo que tú dices, todas las veces, o sea, ¿cuántas veces no se utiliza esa idea de la fórmula precisamente para retrasar el tiempo de la revolución? Para decir, no, bueno, todavía no, hay que esperar porque lo que tenemos que hacer es acumular fuerza, lo que tenemos que hacer ni siquiera es esperar que se desarrollen unas etapas. Cuando la revolución bolivariana entra en crisis, 2014-2015, ¿qué se comenzó a decir aquí? Dígame, Roma estuvo en el epicentro de una de estas corrientes, digamos, de estos campos donde se expresó este antagonismo, que fue el de las fábricas, el de las empresas recuperadas. Entonces, en el mejor momento de la revolución, digo en términos general, no solamente económicos, ¿no? Porque está por otro lado esa manera tan burda como en la discusión política en Venezuela se despachan estos asuntos,
que es que la bonanza petrolera, ¿no? La bonanza es como una especie de... La bonanza petrolera es como una especie de Deus ex machina, ¿no? Que viene a explicarlo todo y no explica absolutamente un carajo, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, el tiempo de la economía no necesariamente es el tiempo de la política, digo, bueno, en lo que leímos pero es que ni siquiera, o sea, lo que te quiero decir, hacia donde apunto, es hacia que la fórmula bonanza económica es con la que nos pretenden explicar todo y eso no explica absolutamente nada. Pero bueno, cuando están los tiempos los buenos tiempos de la bonanza, hermano, que tú te vas a estar poniendo inventada, estás transformando. Es decir, ahorita lo que hay que hacer es hacernos fuertes económicamente, todo lo contrario, vamos a desarrollar la base productiva del país, vamos a fortalecerla con todo y que eso haya que hacerlo, ¿no? Me refiero a las discusiones más de tipo un poco más doctrinario. Pero hacia donde quiero apuntar es hacia el hecho de que cuando la situación varía, o sea, cuando ya no es la bonanza, sino ya no es la fórmula explicativa de la bonanza, sino de la crisis, ¿no? O sea, cuando estamos en las malas, sí. Entonces, no, pero chamo, ¿cómo vas a estar tú pensando en radicalizar la revolución? Eso no, claro que no. Sí, ahorita es cuando menos se tiene que erradicar la revolución. Ahorita es cuando tú menos tienes que estar apostándole que si a comuna, que si a empresas recuperar. Man, ahorita vamos a producir con lo que saben producir, ¿no? Esa es la discusión en Venezuela. A distintos niveles, además. Yo recuerdo una vez estaba dando una conferencia sobre el marxismo en América Latina, etcétera, y creo que mencioné la palabra transición, justamente. Y se paró por ahí un señor, ¿hasta cuándo? Porque claro, la transición que terminó siendo nada también. La transición es como un interregno donde no se hace la revolución, pero estamos en la transición al socialismo, nunca llegamos. Siempre estás en la transición, y la transición dura 50 años o 20 o 10. Entonces él estaba cansado de decir, no, es que la transición a nosotros nos sirvió siempre como una excusa para no ir hasta allá. O sea, tú estás en la transición, y la transición era una cosa ahí que estaba como funcionando en ese debate, no es la que se refiere Lenin aquí, que es la transición de una revolución a otra, sino la idea de transición, que era también, de nuevo, sacar la bandera de una lectura del cómo es el proceso histórico en la teoría, y decir, no, lo que pasa es que tiene que haber una transición primero, entonces el paso de un momento al otro y tal, y por ahí con ese cuento, en todo caso, atrasas, que es lo que es el debate aquí de fondo. Sí, es una fuerza, una potencia, y la consigna lo que te sirve es para contener. Eso es lo que me parece importante, para subrayar eso. Que más allá no solamente de las miserias de la discusión realmente existente en Venezuela en tiempos de revolución bolivariana, y más allá de las limitaciones con las cuales, o sea, como no es el propósito central del ejercicio que estamos haciendo, tampoco es que nosotros estamos dando una explicación, estamos dando cuenta de la mejor manera de cómo se dio esa discusión aquí, ¿no? Pero lo reconocemos. En todo caso, lo importante en términos de herramienta de análisis es subrayar que esta fórmula o esta discusión sobre las etapas, lo que suele esconder es la discusión sobre qué hacer con el capital político acumulado en determinado momento histórico. Cuando se supone que un proceso revolucionario tiene que apuntar de manera permanente, obviamente dependiendo de las circunstancias, obviamente, entre ellas las económicas, debe apuntar permanentemente a abrirle causas, a crear las condiciones, si esas condiciones no existen, a crear las condiciones para que la potencia popular, para que eso que aquí llamamos tantas veces el poder popular, en el caso de la Rusia de este momento histórico, es el pueblo organizado en soviets, el pueblo campesino, el pueblo trabajador, el pueblo militar, etc. Un proceso revolucionario debe apuntar permanentemente al fortalecimiento de ese poder, ¿no? Sí. Y no apelar a fórmulas, oportunistamente a fórmulas que lo que impliquen en términos políticos es, digamos, apuntar cuando no lo hacen directamente, apuntar al debilitamiento de esa fuerza. Eso es lo que es imperdonable en política, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en el fondo, en el fondo lo que está discutiendo Lenin, ¿no? Incluso como lo vamos a ver mejor. Ahí lo vamos a ver en un balance importante, porque no eran mayoría en el soviet. Claro, no. O sea, él está diciéndole incluso, esto es lo que hay que hacer,
pero bueno, tenemos que construir una mayoría. Esto es lo que hay que apostar. Sí. Y no va a terminar entonces chamos. que nos inviten a formar parte del gobierno provisional. Buenísimo. Pero bueno, no somos mayoría y toda nuestra fuerza política tiene que ir a convertirnos en mayoría en ese espacio que es donde hay que jugarse. Exacto. Y todo ese año es eso. Pero después llega Trotsky y es elegido y se incorpora al partido mientras es elegido. Bueno, que es lo que cuenta. Ellos ganan una mayoría dentro del Soviet en su momento porque construyen. Esa es una de las. Recuerdo ese pasaje de 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, un clásico, hay que leerlo, una lectura básica también, ¿no? Gracias, estamos hablando de un libro, de un extraordinario reportaje periodístico. Que él dice, estos tipos eran, lo dice más o menos así, lo recuerdo porque alguna vez lo cité, esto eran casi una secta, los bolcheviques, claro, o sea, los bolcheviques un año antes de la revolución era un grupito, chamo, es una cosa muy impresionante, y la manera como esos tipos remontaron la cuesta y se hicieron mayoría. Y al final de esta, como bien lo dice Manuel, al final de este texto específicamente, él dice, no hermano, nosotros, o sea, tener conciencia de que somos, pero nos estamos adelantando, Manuel, otra vez, tener conciencia de que somos minoría no significa entonces convertirnos en blanquistas, ¿no? ¿Qué es el blanquismo? El blanquismo es, bueno, vamos a dar golpe porque aquí los que tenemos razón somos nosotros y vamos a ver quién es más hábil aquí tomando el poder. El tipo no dice, o sea, se manifiesta completamente en contra del blanquismo y dice, aquí lo que hay que hacer es ir para los soviets y ganarnos a la gente, ganarnos a los soviets, y es lo que hacen, chamo, que es lo más impresionante de Lenin. Bueno, entonces por eso es que este tipo hay que leerlo y hay que estudiarlo. Entonces fíjate, él, como bien apuntaba Manuel, hay una discusión aquí sobre el tema de, bueno, a nivel un poco más, digamos, como de análisis, bueno, toda esta cosa de las fórmulas versus la realidad concreta. Ya cuando la cosa va aterrizando, la discusión al análisis de la situación de lo político, dice, ya pasa por una discusión sobre la cuestión de las etapas, ¿no? Y como estamos, o sea, para recapitular, como estamos comentando acá, siempre detrás de la discusión sobre las etapas está la discusión sobre la fuerza política, ¿no? Entonces, dice, la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado del campesinado ya se hizo realidad en la Revolución Rusa, pues esta fórmula solo contempla una relación de clase y no una institución política concreta. Aquí nadie está diciendo que el proletariado tomó el poder, el proletariado no está en el gobierno, pero el proletariado está ejerciendo ese poder en la práctica a través de los soviets. Eso es lo que te dice Lenin hoy, en resumen. Entonces, sí es verdad que la burguesía fue la que hizo, es decir, hubo una revolución burguesa en el sentido de que la burguesía, o sea, después del zarismo, después del zar y de las fuerzas que lo acompañaban, viene la burguesía, pero hermano, tú no ves a la clase trabajadora ejerciendo el poder también. Y viene la burguesía por una condición histórica también clara, que es que la revolución la hacen los trabajadores, los que ponen los muertos para la indicación del zar, claro, son los trabajadores, claro, bueno, las mujeres en primera instancia, bueno, lo que ocurre un 8 de marzo son las mujeres las que salen, todo ese relato de las cierto, mujeres, mujeres gritándole a los esposos desde abajo que bajaran de las fábricas, etc. Entonces las mujeres, los campesinos, los soldados y los trabajadores ponen los muertos, pero que obviamente la clase social que está más organizada, como pasó en la Revolución Francesa, etcétera, que es la burguesía, toma el poder porque es la clase social más organizada. Bueno. Pero inmediatamente ocurre un acontecimiento único en la historia, que es lo que va a decir ahí, que es que surge un poder del pueblo, digamos así, de los trabajadores, que es el soviet. Eso no había ocurrido en ningún otro momento. Entonces, la fórmula aquí, hermano, chévere para algunas cosas, pero el problema es que la fórmula no te explica eso, porque ese acontecimiento es único. Claro. Entonces no te va a servir porque tienes una cosa que no había ocurrido antes. Los soviets ya, sí, o sea, creo que lo explicaste. Los soviets obviamente ya existían, pero el poder que son en este momento, eso es algo totalmente inédito, totalmente inédito. Y es la pregunta que hay que hacerse siempre en Venezuela, ¿no? ¿Dónde está el poder? En 2007, cuando nos estaban diciendo, no, hay que las fuerzas productivas y tal, ¿dónde estaba el poder? Sí. Bueno, o sea, cuando Chávez comienza... Yo recuerdo de haberlo leído, pero tú lo debes tener fresco en la práctica, en ese libro de Roland Dennis de Revolución en Proceso, que él habla sobre su experiencia como viceministro cuando les dice
Mira, es que el paro petrolero lo que ocasionó es que la gente está tomando la fábrica y la gente está organizando formas de organización de distribución de los alimentos, organización popular para... Entonces la gente organizó el poder. ¿Qué vamos a hacer? Este es el momento porque el empresariado se retiró y los trabajadores y el movimiento popular está tomando la forma. Este es el momento para dar el paso cualitativo. Bueno, y Roland lo que dice ahí es que había otras fuerzas internas que dijeron no. Exacto. Y no se dio, estando en una correlación de fuerza en la que podía, bueno, no diste un salto cualitativo, porque tenías un tejido. Y si nosotros aquí construimos un tejido popular para hacerle frente al paro, que lo que necesitaba era que formalmente terminara de tomar las cosas que ya había, claro. Y lo que hubo un reflujo, porque bueno, ya lo hablamos la otra vez, factores internos que dieron la pinga, el salto cualitativo no lo dieron en ese momento. Pero viste que eso es algo que está muy excelentemente trabajado en el texto, en el libro de Gerardo. O sea, cuando Chávez comienza a hablar aquí de consejos comunales, que hay una gran discusión sobre los consejos comunales, hay que tomar en cuenta que los consejos comunales, tal y como realmente existentes en este momento, no son los mismos hace 20 años. Es decir, son momentos, es una cosa, una obviedad, son momentos históricos radicalmente distintos. Son consejos comunales en un momento de flujo político. Sí. Manuel, la hipótesis con la que yo trabajo es que los consejos, o sea, que Chávez justamente lo que se da, o sea, lo que identifica, no en ese momento, mucho tiempo antes, de hecho yo lo que planteo es que Chávez identifica ya eso en la década de los 90. Pero bueno, estamos hablando de un sujeto o de una multiplicidad de sujetos que además, digamos, ¿cuál es o sea, cuando tú te vas forjando en la batalla callejera, en la batalla, etcétera, no me viene ahorita la palabra, se va curtiendo, o sea, un sujeto que está ya mucho más curtido en la lucha política, o sea, cuyo proceso de politización ha ido avanzando enormemente, y llega un momento en que es muy claro, ¿no?, el desbalance entre lo que podemos llamar aquí los niveles de politización popular y el nivel de politización del funcionariado medio. Es muy chamo. El desbalance es... de hecho, yo creo que más nunca va a haber... O sea, nunca se va a equiparar. O sea, el nivel de politización popular llega a un punto en que va a exceder siempre al del funcionariado. Por no hablar de ministros y de responsables... Yo tengo entendido, tú lo debes tener claro, además de haberlo trabajado, que ese es un debate que se da después del golpe, que está en el taller de alto nivel y está en otros textos, que es un debate de esas instituciones no revirtieron el golpe, ni los alcaldes, ni los gobernadores. Nosotros teníamos no sé cuántas, dice, ¿no?, parte del MBR en ese momento, Chávez, teníamos gobernadores, alcaldes, etcétera, teníamos un poder en las instituciones que fue incapaz de revertir eso que vino, sí, revirtió la gente. Por lo tanto, hay que fortalecer esa forma de organización que fue la que echó para atrás eso, y habla de un montón de cosas, incluso habla de volver a convertir el partido en un partido de movimiento, en una entrevista con Marta Harnett, de toda la reflexión esta reflexión de dónde está el poder, dónde está la revolución, en un momento en el que te sacan del poder, y no son las instituciones del poder las que te salvan, es la gente con otros mecanismos. Claro. Entonces, ¿cómo pones el peso en esos mecanismos? No, y en ese momento más o menos espontáneamente, etcétera. Entonces, hay un trabajo ahí como de invención política, ¿no?, que es una de las peculiaridades de la revolución bolivariana, que uno puede identificar allí tanto una fortaleza como una debilidad, ¿no?, que es el que termina cual árbitro, como fue siempre el comandante Chávez, ¿no?, el que termina decidiendo, mira hermano, aquí, tú sabes cómo es la cosa, que aquí vamos a inventar políticamente. A ti te podrá no gustar, pero vamos a inventar, y lo que vamos a inventar es un espacio político para que esa fuerza política tenga un espacio de, o sea, para que pueda incidir. Tenga un cauce, sí. Para que pueda incidir efectivamente en el curso de la política en este país, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí desde el mismo comienzo va a haber un pulseo brutal y va a haber una intención permanente, digamos, una pulsión permanente por parte del estamento político, funcionarial, la burocracia política, partidista, etcétera, por contener esa fuerza, y y la gente por otro lado, la misma gente por otro lado procurando
la gente organizada por otro lado tratando de empujar en sentido contrario. Y Chávez arbitrando y normalmente arbitrando en favor de... En alguna otra... Pero bueno, no nos vamos a meter en esas honduras. Y ahí lo que habría que decir, de cara hacia adelante, ¿no? De cara hacia atrás nos sirve para hacer balanza, pero bueno, sospechar, hay que sospechar de los discursos que utilizan la fórmula y las consignas para frenar esa pero es que exactamente, bueno, de hecho al final él da como pista, viste que al final de este texto habla del tema del Estado comunal y tal. Sí. Podemos volver sobre porque él hace un ida y vuelta a lo largo de estos textos todo este año sobre la Comuna de París y la relación o no que tiene está permanentemente el soviet con la forma Comuna de París, en un debate que uno se puede imaginar, fuera de este texto, claro, hay un debate teórico, político, de los viejos diciéndole, bueno, pero que Comuna de París, si esa vaina fracasó, ahora te vas a basar entonces eso no sirve para nada, aquí lo que hay que hacer es desarrollar la fuerza productiva, asumir el poder con la burguesía y empujar para que la burguesía, eso no va a funcionar porque ya no funciona en la Comuna de París. Entonces un Lenin que está empujando contra el sentido común del dogma, más bien, te está diciendo, ¿no? Y recupera otras cosas, recupera los textos de Lenin, de Marx, sobre la propia Comuna de París, el 18 Brumario, empieza a referirse a otras cosas. Claro, él está hablando. Porque iba a decir ahí, que en eso que tú estabas leyendo, ¿no? Que es lo que dice, María, que ahora es necesario asimilar la verdad indiscutible. Por ahora es necesario asimilarse la verdad indiscutible de que un marxista debe tener en cuenta la vida real, los hechos exactos de la realidad y no seguir aferrándose a la teoría de ayer que, como toda teoría, en el mejor de los casos, solo traza lo fundamental, lo general. Vuelvo sobre esa idea de lo general en lo particular, que me parece de nuevo hegeliana marxista en todo caso. Solo abarca, traza lo fundamental, lo general, y solo abarca de un modo aproximado de todas estos subrayados de Lenin siempre son intencionales. Sí. De un modo subrayado la complejidad de la vida. Y pone esta cita, que a mí me gusta mucho, la teoría, amigo mío, es gris, pero el árbol de la vida es eternamente verde, que es una cita que hace Marx de Goethe, del Fausto de Goethe. Exactamente. Y que yo lo rescato siempre. Yo había leído este texto, lo había trabajado para otras cosas. ¿Estás por dónde? Pero estoy en ese párrafo que tú estabas leyendo, lo que venía justo después, del que tú leíste, que empezaba la dictadura democrática. Exacto. Y yo lo usaba para otras cosas, lo usaba para hablar sobre qué es lo que significa el marxismo, incluso para un tipo como Lenin, en el sentido de esa idea del marxismo como guía para la acción. Pero además, en esa conferencia que di este año, creo ya, el año pasado, en el PCB, justamente hablaba sobre esta cita, porque toda teoría le ocurre eso, a fin de cuentas. Toda teoría es gris frente al árbol de la vida, frente al verde de la realidad. Y hay una cosa bueno, cuánto reconocer eso te permite entender que, bueno, ninguna teoría abarca la realidad en su totalidad. Toda teoría tiene... Entonces, esto lo digo porque en aquel momento yo hacía referencia a eso para decir, bueno, que el economicismo, en todo caso, de cierto marxismo, o el carácter del pilar de lo económico que tiene el análisis, bueno, efectivamente es débil frente al árbol de la vida, pero que lo que nos ocurrió muchas veces que nos fuimos al otro lado, ¿no? Abandonamos lo económico porque lo económico, bueno, era reductivo de la realidad y bueno, lo sacamos de las fórmulas de análisis, de los métodos de análisis, porque no atrapaba la riqueza. Bueno, es que no atrapa la riqueza de la vida, ni el marxismo que toma lo económico, ni la hermenéutica, ni ninguna teoría lo hace. Todas las teorías son en todo caso, bueno, un modo aproximado para la complejidad de la vida. En todo caso ahí, bueno, tú complementa. Por eso lo decía que lo uso yo este texto para hablar justo sobre qué es lo que significa la teoría marxista, sus límites, y cómo además de boca de Lenin da mucho que decir en el sentido de que este texto tú sacas Lenin aquí, pones cualquier otro marxista de los considerados marxistas ortodoxos, o más bien heterodoxos, de los considerados, y cabe perfectamente. Es decir, es un texto que no tiene nada que ver con la línea dogmática. Sí. Bueno, fíjate, ya me ubiqué donde estás ubicado tú. Ajá. Y si te adelantaste un poquito, omitimos una parte que es importante, Manuel. Y vamos a ceñirnos al texto y después volvemos sobre Venezuela, porque entonces nos apasionamos con el tema de Venezuela y abandonamos el texto, y esa tampoco es la idea.
Entonces, volvemos, la dictadura democrática revolucionaria, esta fórmula, solo contempla una relación de clases y no una institución política concreta que implemente esta relación, ya lo dijimos, una cosa es, o sea, aquí lo que no aparece aquí o lo que se deja de ver aquí es la importancia de los soviets, que es una, para decirlo, es una institución política concreta que está ejerciendo poder real, poder fáctico. Coño, ¿cómo tú vas a hacer un análisis que desconozca eso, ¿no? Es lo que él dice. Entonces, bueno, esta fórmula de la dictadura democrática revolucionaria tal, dice, ya es anticuada, los acontecimientos la han trasladado del ámbito de la fórmula al de la realidad, la han revestido de carne y hueso, la han concretado, me llama la atención cómo lo dice ahí, y por lo tanto la han modificado, ¿no? Ya esa fórmula ya no nos sirve. Sí. No, Entonces, es que el traductor de esto debe haber sido un hegeliano fanático, porque dice, haciéndola de carne y hueso, concretándola y con ello transformándola. Entonces, claro, todo un movimiento, lo que se concreta se transforma, en fin. bueno, está bien. Pero chévere. De hecho, me va gustando más esa. Entonces, ahora, ajá, ya la realidad transformó la fórmula, ¿no? Ahora nos enfrentamos a una tarea nueva y diferente. Si ya la realidad transformó la fórmula y de ahí tú deduces cuál es la nueva tarea, coño, el tipo lo que te está diciendo es la táctica, hermano. O sea, lo que te está es haciendo el ejercicio de cómo definir tácticas, movimientos tácticos, ¿no? Cómo actuar. Entonces dice, lo que nos toca ahorita es realizar una decisión dentro de esta dictadura entre los elementos proletarios y, entre paréntesis, los nombres y tal, y los elementos pequeños propietarios o pequeños burgueses. El que ahora habla solo de una dictadura democrática, como si estuviéramos hace 6 meses atrás, está atrasado. Y entonces ahí es cuando viene lo que tú nos leías, esa bella cita sobre que termina haciendo la referencia a Goethe, ¿no? La dictadura democrática revolucionaria del proletariado ya se ha materializado, pero de una manera sumamente original y con varias modificaciones de suma importancia. Dice que las va a abordar por separado en algunas de sus próximas cartas, pero en este momento es esencial comprender la verdad incontestable de que un marxista debe tomar conciencia de la vida real, de los hechos auténticos de la realidad y no aferrarse a una teoría anticuada que, como todas las teorías, bueno, lo que ya nos leía Manuel, ¿no? En el mejor de los casos solo esboza lo principal, apenas se acerca a abarcar la vida en toda su complejidad. La teoría, amigo mío, es gris, pero verde es el eterno árbol de la vida, ¿no? Entonces, tratar la cuestión de la terminación de la revolución burguesa a la antigua usanza es sacrificar el marxismo vivo a la letra muerta. Según la vieja forma de pensar, otra vez sobre el etapismo, ¿no? Según la vieja forma de pensar, al dominio de la burguesía podía y debía suceder el dominio del proletariado y del campesinado, su dictadura. En la vida real, sin embargo, las cosas ya han resultado diferentes. Se ha producido una interrelación extremadamente original, novedosa y sin precedentes entre ambos. Tenemos uno junto al otro, coexistiendo simultáneamente tanto al gobierno de la burguesía como una dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado que cede voluntariamente el poder a la burguesía y se convierte voluntariamente en un apéndice de ella. Dice, no, coño, nos vamos. Claro, porque ahí tenían un conflicto claro, que es que la dirección del soviet en aquel momento tendía a supeditar, al subordinar al soviet al gobierno provisional. Ese vínculo no está claro a lo largo de esos meses. ¿Cuál es el papel del soviet frente al gobierno provisional? Y ahí por eso menciona a Yukov aquí, a Gushov, sí, a Lyubov, porque bueno, eran los que estaban buscando justamente que todos estos líderes del soviet voluntariamente dijeran, bueno, nosotros nos vamos a subordinar a ese poder y termina viendo parte de esa negociación en la que conduce a que Kennedy forme parte del gobierno. Bueno, llegamos a la parte, yo te sugiero, Manuel, o sea, nos estaríamos saltando como unos cuantos párrafos,
porque es que aquí entramos entonces a un pasaje o a una parte del texto que me parece que es una de las mejores, ¿no? Bueno, ya he dicho, o sea, entre un párrafo y otro dice: un marxista no debe abandonar el análisis minucioso de las relaciones de clase. En relación con esto último que acabamos de leer, él básicamente lo que está planteando es, coño, o sea, el proletariado, que ya es una fuerza, vamos a simplemente aceptar que está a la cola de la burguesía. O sea, porque sí, pues, porque, ¿no? Vamos a aceptar que el proletariado y el campesinado cedan voluntariamente el poder a la burguesía y se conviertan voluntariamente en un apéndice de ella, ¿no? Sí. Dice, Bueno, y ha hecho una caracterización antes importante, que es que dice, bueno, en ese párrafo que está antes, dice: la burguesía tiene el poder, pero él tiene un poder muy particular, porque al final la forma como la burguesía ejerce el poder desde el Estado es a través de la represión, de la violencia estatal, ¿no? Y esta circunstancia en la que nos encontramos es que no puede hacerlo porque el poder de la policía, el ejército, es decir, los medios represivos no están separados del pueblo, es el pueblo en armas. Entonces no puede someter al pueblo y al campesinado, a los trabajadores, porque no tienen un instrumento de represión, porque ese instrumento colapsa cuando colapsa el zarismo. Lo que utilizaba el zarismo para reprimir era la policía, porque el ejército era pueblo en armas, producto de la guerra, el ejército se había popularizado, entonces ellos utilizan la policía para reprimir cuando se da el conflicto. Dice, aquí lo que ha ocurrido es que no tienen el poder fáctico, real, de alguna manera, porque hay un empate, no pueden reprimir al otro sector, entonces bueno, ¿qué hacemos? no, mira, Manuel, es que aquí viene justamente lo que comentabas ahorita de que no queda claro cuál es la relación entre los soviets y el nuevo gobierno, ¿no? Él dice, lo que acabo de leer, ¿no? Un marxista no debe abandonar el análisis minucioso de las relaciones de clase. La burguesía está en el poder, pero no es la misma masa campesina también una burguesía, solo que de un estrato social diferente, de otro tipo, de otro carácter. ¿De dónde se sigue que este estrato no puede llegar al poder, completando así la revolución democrática burguesa? ¿Por qué debería ser esto imposible? Así es como a menudo argumentan los viejos bolcheviques, dice Lenin. O sea, Lenin no se está haciendo esas preguntas. No. Esas son las preguntas que dice él, se hacen los viejos bolcheviques. Y aquí viene otra precisión que me parece capital. Mi respuesta es que sí, que es muy posible, pero al evaluar una situación dada, un marxista debe partir no de lo posible, sino de lo real. Esto es un principio, me parece que es fundamental. Cuando tú vas a analizar una situación, tú no partes de lo que es posible, porque a fin de cuentas posible es casi todo. Claro, todo puede, ¿no?, ser posible. Sí. Sino que tienes que partir de lo real. Entonces, fíjate, ahí comienza a poner varios ejemplos que son muy ilustrativos. Y la realidad revela que los diputados de soldados y campesinos, libremente elegidos, estamos hablando de los soviets, se incorporan libremente al segundo gobierno paralelo, complementándolo, desarrollándolo y completándolo libremente. Y con la misma libertad ceden el poder a la burguesía, lo cual no contradice en absoluto la teoría marxista, por siempre hemos sabido reiterado que la burguesía se mantiene en el poder, no solo por la fuerza, sino también en virtud de la falta de conciencia de clase y organización, la rutina y el oprimido estado de las masas. Ante esta realidad actual, resulta sencillamente ridículo ignorar los hechos y hablar de posibilidades. Es posible que el campesinado se apodere de toda la tierra y de todo el poder. Lejos de olvidar esta posibilidad, lejos de limitarme al presente, formulo clara y concretamente el programa agrario, teniendo en cuenta el nuevo fenómeno, la profunda división entre los trabajadores agrícolas y los campesinos pobres por un lado y los propietarios campesinos por otro. Eso que los viejos bolcheviques dicen que, bueno, pero los campesinos también pueden ser la burguesía. Claro, pero y ahí está en un punto central, porque la mayoría de los que formaban parte del Soviet en ese momento eran eseristas. Ajá. Que los eseristas es un partido liderado por la pequeña burguesía agraria. Ajá. Con contactos muy amplios y que obviamente la mayoría del país. Ajá. Además, siempre va a ser el interlocutor directo con el que dialoga frecuentemente Lenin, son los eseristas, porque los eseristas radicales de izquierda eran sectores del campesinado con vínculos con la pequeña burguesía campesina que estaban ahí y que eran un poder clave. Ajá.
Eran un poder central en la cosa. Bueno, de hecho creo que es eserista la mujer que le dispara a Lenin en el 18. Ajá. Bueno, ahí va, mira. Pero existe también otra posibilidad. Es posible que los campesinos sigan al consejo del partido pequeño burgués de los socialistas revolucionarios, que son los eseristas, Sí. que ha cedido a la influencia de la burguesía, ha adoptado una posición defensista y aconseja esperar a la Asamblea Constituyente, aunque ni siquiera se ha fijado a una fecha de su convocatoria. Entonces, ahí sigue Lenin diciéndole, es posible que los campesinos mantengan y prolonguen su acuerdo con la burguesía, acuerdos que habrán concluido a través de los soviets de diputados y obreros y de soldados, no solo en la forma, sino en la práctica. Es decir, chamo, tú vas, o sea, a toda esta gente que está organizada en ese poder que son los soviets, nosotros como partido vamos a permitir que esa fuerza se diluya así y le vamos a ceder, vamos a permitir que los campesinos, los trabajadores, los soldados organizados, ya en soviets y ejerciendo el poder, ya le cedan el poder a la burguesía. Chamo, eso es suicidarse políticamente. O sea, sobre la base de la posibilidad de que los campesinos lideren una revolución burguesa más adelante, que es lo que le están diciendo. Dice, bueno, esa posibilidad, lo que está ocurriendo no es eso. Lo que está ocurriendo es que los tipos se están poniendo a la orden de la burguesía clásica. Exacto. Entonces, la posibilidad puede ser, pero la posibilidad no es lo que está pasando, así que el análisis no lo podemos hacer. Entonces es donde dice, bueno, pero ya vamos a llegar ahí, Manuel. Dice, un marxista que ante la posibilidad de tal etapa futura olvidara sus deberes en el presente, cuando el campesinado esté de acuerdo con la burguesía, se convertiría en pequeño burgués, pues en la práctica estaría predicando al proletariado la confianza en la pequeña burguesía. Debido a la posibilidad de un futuro tan grato y dulce, en el que el campesinado no sería la cola de la burguesía, en el que los socialrevolucionarios, entonces los nombres, los apellidos de los líderes y tal, no sería un apéndice del gobierno burgués, debido a la posibilidad de un futuro tan grato, olvidaría el presente desagradable en el que el campesinado todavía forma la cola de la burguesía. Chamo, se me ocurren tantos ejemplos del presente. Es decir, nuestra manera de no comprometernos con el presente, porque en el futuro, en algún momento, de repente el petróleo vuelve a ser nuestro, ¿no? De repente volvemos a tener salarios dignos, de repente. Bueno, lo que no hay es análisis de fuerza. O se lo que no hay todo sobre la promesa futura de recuperar el poder otra vez, de volver a ser fuerte. Cedamos que más tarde o temprano volveremos. Entonces, bueno, lo interesante es, bueno, la cosa del subjetivismo y tal, pero vamos a ir de una vez con lo de, a ver, dije que no puede haber otro. Aquí está la discusión sobre la comuna. Pero bueno, lo que me parece que ya lo comentábamos, Manuel, ¿no? En las tesis reduje muy claramente la cuestión a la de, o sea, me adelanté como 5 o 6 párrafos, a la lucha por la influencia en el seno de los soviets. Aquí es donde el tipo dice, chamo, le estamos dando todo el poder, o sea, los soviets le están cediendo el poder voluntariamente a la burguesía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Desconocemos a los soviets? Chamo, claro que no. O sea, ¿cómo tú desconoces el poder real de la gente que se organizó? O sea, tú lo que tienes que hacer es un trabajo explicativo, paciente y persistente, adaptado a las necesidades prácticas de las masas. Eso es lo que hace un liderazgo revolucionario, serio. Hace un trabajo en lugar de estar diciéndole a la gente, muchachos, puede ser que en el futuro... Es posible que en el futuro el petróleo vuelva a ser nuestro, ¿oyeron? ¿Qué podemos hacer? Al contrario, una fuerza política seria lo que hace es un trabajo explicativo paciente y persistente adaptado a las necesidades prácticas de las masas. Manuel. Y explica, ¿no? Y te iba a decir era que en el dato duro eso efectivamente ocurre. Es decir, ellos pasan, lo estaba buscando por eso cuando tú lo mencionaste, pero yo tenía el dato ahí. Ellos pasan de tener 80.000 militantes en pocos meses a casi 250.000 y así van, hasta que termina, bueno, con la incorporación del liderazgo que tenía Trotsky, que era un influente. Lo tenía en la introducción que yo hice del libro de 1917. Y avanzan. O sea, yo a lo largo de ese año tuve los números de los bolcheviques y son una minoría frente a en el soviet, frente a mencheviques, eseristas, son minoría y van paulatinamente convirtiéndose en una mayoría.
en el soviet de obreros y campesinos, en el soviet de los soldados que había también, poco a poco llevando, y eso es ese año, Lenin yendo, da discursos en la academia, cuando podía, porque después ese año es convulso, hay una etapa en la que tiene que salir al exilio, volver, pero hacía el trabajo en la prensa, de agitación, de ir, ese trabajo primero pasó por convencer, que es lo que está ocurriendo en este texto, por convencer a sus propios compañeros del buró de los bolcheviques, que no estaban todos de acuerdo con él, y después de ahí va haciendo un ejercicio de explicación, tiene claro el panorama, y después va llevándole poco a poco ese panorama, ese proyecto que es convertirse primero en una mayoría dentro del soviet, y lo logran efectivamente. Exacto. Renunciando a las tácticas blanquistas. Claro, no se trata de hacer la revolución nosotros, que somos tres pelagatos. Una pequeña minoría. Entonces, muchachos, al evaluar una situación dada, se debe partir no de lo posible, sino de lo real. Lo real. O sea, porque es que se utiliza, es muy grosera el chantaje retórico, el recurso retórico. Es muy vulgar, o sea, rebaja la discusión a un nivel que es intolerable. O sea, que no solamente no te permite comprender la realidad, sino que es muy ofensivo. O sea, tratas a la gente como si la gente fuera realmente ignorante. O sea, entonces te repiten una y otra vez que no es posible hacer más nada, no es posible hacer más nada, no es posible hacer más nada. ¿Qué harías tú? Bueno, ¿qué propones tú? ¿Qué hacemos? Si esto es lo único que se puede hacer, ¿no? Es decir, en nombre de la posibilidad o en nombre de que lo que existe es una única opción, ¿no? Tú estás postergando permanentemente, o sea, la política queda reducida a lo que en algún momento va a ser posible como una forma de negar la realidad. O sea, pero es que a mí, o sea, mi problema es, o sea, yo entendí que esto era una cosa que era más o menos, que apuntaba, era como la revolución bolivariana. O sea, yo lo que quiero es transformar este estado de cosas. O sea, en eso es lo que yo estoy militando. Sí. Entonces te dicen, no, ahorita no se puede hacer nada, tal vez en algún momento eso sea posible. Ok, tal vez en algún momento eso sea posible. Es que es una trampa, es una cosa circular. Está bien, tal vez en algún momento sea posible que el petróleo sea otra vez nuestro, ¿no? Y que nosotros definamos, o sea, que tengamos en fin. Mi punto es, dada que esa es la situación con la que yo no estoy de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Cómo la transformamos? O sea, no, ahorita no se puede hacer nada. Entonces, la política queda reducida a la nada, hipotecada al futuro posible que nunca llega. Porque si tú no haces nada ahorita para que el futuro, o sea, para que lo posible sea posible, parece un juego de palabras, pero es que es un juego de palabras. Sí. Es una trampa retórica. Y entonces siempre ponen la carga de la prueba en el que está en su legítimo derecho, haciendo uso de su legítimo derecho, exigiendo, no hermano, pero es que esta realidad, o sea, ¿cómo es posible que yo tenga 5 años ganando $3? Entonces, pero es que no es posible ahorita hacer otra cosa, pero yo veo otra gente ganando, enriqueciéndose, y este país sigue creciendo económicamente, ¿para dónde se va eso? ¿No? Por supuesto lo estoy planteando en los términos más coloquiales, es imposible, ¿no? Pero digamos que hay como injusticias que son demasiado evidentes para tú taparlas así. Sí. Entonces, no, va a llegar un momento, en algún momento va a ser posible que otra vez tengamos, ok, pero en este momento, ¿ves la trampa, chamo? Sí. Entonces, al evaluar una situación dada, o sea, si usted quiere ser un político serio, si usted quiere hacer un análisis de la realidad, digamos, con un mínimo de rigor y no demagogia, usted no debe partir de lo posible o de lo posible en un futuro remoto, ¿no? De lo imposible ahorita, sino de lo real. Y la política no puede consistir nunca en que no, es que lo real ahorita es que más nada es posible. Sí. O sea, es como aplicando el mismo principio de Lenin, es decir, a la inversa también vale, pues, ¿no?
O sea, tú no le puedes decir a la gente, tú no le puedes decir a los soviets en abril del 17, no muchachos, ¿qué es lo que es? Ahorita no se puede hacer más nada sin apoyar a este gobierno. Imagínate, todavía estamos en guerra con Alemania. Claro. O Que sea, además y eso es un factor de crisis permanente. Eso es con lo que está. De la guerra, un factor de crisis permanente. Ahorita no se puede hacer más nada, muchachos. Bueno, yo sé que ustedes son una fuerza, el poder popular aquí, las comunas, pero las comunas. Ni No. lo otro, porque ahí lo interesante de Lenin es que eso, y por otro lado tampoco el desvarío de, bueno, vamos a tomar el poder mañana, muchachos, No. que aquí estamos, somos 10, y somos los que sabemos cómo es la cosa, venimos a explicarle aquí a todo el mundo, y vamos a decir, bueno, pero son 10. Bueno, como decía el Está comandante bien. Chávez. Pero entonces hay una cosa que es clave en esa lectura que hace Lenin, que es aterrizarlo, bueno, chévere, pero ¿cómo conviertes tu proyecto en una cosa factible? Mira Chávez leninista, ni desenfreno revolucionario, ni pacto con la burguesía. Claro, Ni desenfreno revolucionario. No, es que hay momentos, muchachos, pero es que como la canción de Calle 13, querido FBI, calma, compi, calma, es momento de no sé qué vaina. No, es que hay momentos que esa máxima no aplica. Hay momentos en que sí hay que pactar con la burguesía. Entonces, chamo, traslada esa mentalidad o sea, estamos hablando de una gente, hermano, o sea, en el libro de Jean-Jacques Marie, Lenin, chamo, hay 2 millones de soldados errando por la Unión Soviética. Claro, porque hay deserciones masivas, sí. Pero millones Sí. de soldados que desertaron, que no quieren saber. O sea, hay cientos de miles de soldados en las trincheras que no tienen armas, bro. Sí. Que lo que están esperando es que lleguen los alemanes para que los asesinen. Que fíjate lo que ocurrió después. Entonces, fíjate lo que ocurrió, que es curioso ahí. Chamo, tú le vas a decir, no, compi, no se puede hacer más nada. Pero también en ese análisis, y que eso es lo interesante del análisis de lo concreto, que él va a decirlo aquí o en otro texto más adelante, y tampoco podemos decir que hay que derrocar ya al gobierno provisional, porque como no tenemos la fuerza, si nosotros llamamos ahora a derrocar al gobierno provisional, lo que va a hacer es que el zarismo va a retomar al poder, que es lo que ocurre efectivamente más adelante. Hay una crisis a finales de abril, creo, comienzo de mayo, porque el gobierno provisional anuncia que está en conversaciones para la continuidad de la guerra. Exacto. Y se lanzan a la calle los soldados a protestar. ¿Qué dice Lenin en ese momento? No es el momento, no podemos salir, vamos a mantenernos. Igual ve que la cosa se desborda y sale. Pero tiene una relación con eso, que es lo que lo lleva después, cuando se levanta Kornilov, que son los generales que después van a constituir el ejército blanco, el ejército zarista, se levanta contra el gobierno provisional y los bolcheviques son los que lo defienden. Y que eran los que estaban, ya ellos habían crecido hasta ese punto, eso es como en julio, junio. Habían crecido tanto y ya tenían mayoría y tenían organizados a los soldados también, que lo que hace Kerensky que le da las armas, porque no tenía quien lo defendiera. Cuando se alzan contra él, lo que tiene que darle las armas a los bolcheviques que están organizados para que defienda al gobierno contra el que estaba, y eso te da como luces de cómo los acontecimientos y la misma idea de la consigna dice, bueno, está chévere, pero te dice, la consigna es, el mapa estratégico es, tenemos que tomar el poder. El poder está dividido en este momento entre el soviet y el gobierno provisional. En el soviet, que es donde tenemos que estar, no somos mayoría, tenemos que conquistar la mayoría ahí para que efectivamente la correlación cambie. Pero no es ni la locura de llamar a apoyar al gobierno provisional, pero tampoco es derroquen al gobierno provisional ya, porque él sabe que esa consigna terminaba favoreciendo al que estaba organizado, que era a la derecha, pues, en todo caso, a la contrarrevolución. Maestro de la estrategia. Totalmente. La lucha por la influencia en el seno de los soviets de diputados, obreros, agrícolas, campesinos y soldados. Eso es lo que dice Lenin. Yo no sé si lo dejamos hasta aquí, Manuel, porque hay cosas que se pueden seguir discutiendo, pero esa es como la conclusión a la que... No, del texto sí, yo creo que en todo caso... No, porque es que me parece que sí. Eso que acabas de decir me parece que es como un cierre muy... tenemos No, pero está bien. Obviamente podemos seguir discutiendo, pero creo que lo has resumido muy bien, ¿no? O sea, el tipo lo que te está diciendo... Chamo, no voy a repetir lo que acabas de decir. O sea, el tipo es, hermano, ahí hay un poder real. Ese poder real no está con nosotros porque nosotros no hemos sido capaces de ganárnoslo. Sí. Pero eso quiere decir que nosotros entonces por eso los vamos a desconocer también. Hermano, esos tipos acaban de hacer la revolución, acaban de terminar con el zarismo. Lo que tenemos es que ganarnos esos espacios. Así. Y a través, y digamos, obligar, lo dice más o menos en esos términos casi textualmente, obligar. O sea, poner a la pequeña burguesía en condiciones
¿no? Que en todo caso es la autocrítica que podemos hacer de las fuerzas más revolucionarias en Venezuela. Poner a la pequeña burguesía no dentro del partido nada más, que sí cabe para el caso venezolano, pero no para el caso de poner a la pequeña burguesía en este país en condiciones tales que no le quede de otra, ¿vale? Que tomar el poder. Que tomar el poder, digo, junto con los trabajadores y tal. Es decir, que ya el poder no lo tenga la burguesía, pues, ¿no? Porque la pequeña burguesía también es una... Es decir, que los pequeños burgueses, los becerristas y tal, terminen apoyando un gobierno revolucionario de los trabajadores. Yo diría que de cara a la actualidad, habría que, primero esto que decíamos, de estar pendiente de cuáles son las consignas que lo que hacen es apaciguar... Las fórmulas. Las fórmulas, exacto. Las fórmulas que hacen lo que es apaciguar. Pero además, fórmulas que tienen que ver con llamados a lo posible al margen de lo que está ocurriendo realmente. O sea, que postergan sobre la base de, bueno, tenemos que luchar por esta cosa que es posible, pero que no es concreta, ni se está dando, ni pareciera que se esté avanzando hacia allá. Y yo diría muy responsablemente en una cosa que digo casi, o no, exclusivamente a título personal, me parece que eso es lo que ocurre cuando tu consigna es rescatemos a Cilia y a Nicolás. O sea, aquí todo lo que hay que hacer, la única estrategia es que vuelvan Cilia y Nicolás como una posibilidad de la cual en lo concreto no parece que está avanzándose de ninguna manera hacia allá, y todo se posterga porque eso es lo que hay que lograr. Y tú ves que en la retórica, bueno, todo, entregamos todo, el gobierno, ¿no? Se claudica en todo lo que hay que claudicar porque lo fundamental es lograr esto, que se supone que es una cosa posible, pero bueno, ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué tan posible es? Primero, ¿qué tan posible es realmente? Y luego, ¿qué es lo que está ocurriendo en los hechos? Si te conduce o no hacia allá, o incluso, si eso es lo estratégicamente fundamental. Mientras eso es posible. Entonces, bueno, tú lo tienes ahí como una cosa que te sirve para postergar todo en términos de herramientas, en términos de... No porque no sea importante ni necesario, sino por un tema de... En términos de, o sea, en razón de ilustrar, digamos, la eficacia o no de herramientas de análisis, me parece que es totalmente válido, porque ahí la pregunta que hay que hacerse, ok, mientras eso es posible, es verdad que eso es posible que ocurra, pero ¿y mientras tanto? ¿Y la realidad? Y los hechos concretos, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo que te conduzca hacia esa posibilidad también? Pero luego, diría, y lo comento de cara a cerrar, etcétera, y de cara a los acontecimientos inmediatos que han ocurrido, pareciera que en Venezuela los poderes constituidos, externos e internos, no quieren mucho agite. O sea, yo creo que cuando uno ve lo que ha venido pasando y lo que sigue pasando continuamente, es que lo que parece claramente que ni Estados Unidos, ni ciertos factores internos, etcétera, quieren que este proceso se convierta en un proceso desordenado. O sea, no quieren revolución, digámoslo así bastante claramente, de ningún tipo. Ni revolución de derecha, ni revolución de izquierda, obviamente mucho menos, ni popular, etcétera. No quieren agitación. Quieren que todo ocurra de la manera más controlada posible. Entonces, si los factores de poder, que son antipopulares, prácticamente, están trabajando para que todo se ocurra en paz, bueno, ahí habría que pensar, de cara a esta táctica que plantea Lenin, bueno, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Obviamente no vas a salir blanquitamente a decir aquí lo que hay que hacer es agitar las calles con la fuerza de nosotros 2 y 3 micrófonos. Pero sí pensar, bueno, si lo que quiere el capital nacional, internacional, etcétera, es que todo ocurra de la manera más tranquila posible, bueno, tu tarea organizativa sería ver qué es lo que haces de contrapeso a eso. Porque ahí, y eso lo aportaría justo para el cierre por un debate que dar con la gente que nos vea y nos escuche, eso es importante leerlo. ¿Por qué es importante leerlo? ¿Por qué? Porque ese camino, que es el camino de la transición, si uno quiere comprarse esa palabra, o del cambio, de la manera más tranquila posible, está dejando por fuera la revolución de derecha también, es decir, a los sectores más agitados de la derecha más radical, que quiere otra cosa, que no quiere una cosa tranquila, sino que quiere, bueno, revancha, ajusticiamiento, etcétera, y obviamente va a dejar por fuera cualquier otro aviso de agitación. Y ahí va a funcionarte para lo mismo. No vas a poder salir a la calle a agitar si vas a agitar por salario o si vas a agitar por otras cosas. Esto tiene que ser de la manera más tranquila posible. Entonces, creo que de cara a eso, si esa es la señal que te da el capital internacional y nacional y Estados Unidos, etcétera, que lo que quiere es que todo sea lo más tranquilito posible, bueno, obviamente que esa tranquilidad y esa pasividad no va a convenir porque su proyecto no es ni popular ni demás. Habría que
pensar de cara a eso, bueno, cómo organizas una fuerza política que lucha por una agenda propia, aunque esa agenda, y seguramente no aunque, sino seguramente esa agenda propia va a incluir y va a implicar agitación y movilización contra el plan de Estados Unidos y contra el plan de cualquier otro que se sume a vamos a hacer esto de la manera más tranquilita posible, porque esa manera tranquilita posible es contra la gente, no es a favor de la gente. Es que las tareas del presidente siguen siendo las mismas que delineaba Gramsci al final de su texto, el texto que leímos la vez pasada, análisis de la situación. Vayan a ese video hacia el final. Ahí está muy, muy elocuentemente expuesto por Antonio Gramsci. Igual nosotros, por supuesto, vamos a seguir volviendo sobre este punto específicamente y sobre otros afines. Bueno, fíjate, en esta oportunidad ni siquiera terminamos de leer el texto, se los vamos a estar compartiendo. Si no es tan pesado, les vamos a compartir también esta biografía de Jean-Jacques Marie, que es verdaderamente extraordinaria. Hay otro texto que ni siquiera nos dio chance de comentar aquí en la conversación con Manuel, que es Saltos de Daniel Ben Said, un texto hermosísimo sobre Lenin. Eso se lo vamos a compartir también. Y bueno, a ver qué texto trabajamos la próxima, Manuel. Seguro, sí. Igual estamos pendientes de recomendaciones, comentarios. Hemos leído los comentarios que han hecho y estamos pendientes de si hay alguna recomendación de un texto que consideren que sea pertinente para esta lectura, déjenla ahí, nosotros lo buscamos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Chévere. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.